El país de las olas, el primer arco de Naruto, es indiscutiblemente uno de los mejores, y eso nadie lo puede negar, es simplemente perfecto. ¿Qué puedo decir yo que no se ha dicho ya? Entre los elementos que lo hacen tan especial, destaca su primer tinte político y el duelo a muerte entre shinobis de élite. Aunque generalmente se habla de los antagonistas de la saga, hoy quiero enfocarme en un aspecto crucial que suele pasar desapercibido, o que no le dan la importancia que se merece. Y así para no sonar tan repetitiva, ya que existe un personaje clave que influye y mueve a casi todos los personajes relevantes de este comienzo. Además que también gracias a él se nos presenta un nuevo personaje importantísimo que le dio vida a todo este arco, que parece invisible para casi todos. Más adelante entenderán a qué me refiero. Inadi, un personaje a menudo infravalorado, y que a simple vista no es tan importante como los otros, sin embargo no es tan así. Nos situamos en un conflicto político entre el país de las olas y el mafioso Gato, quien monopolizó el comercio del país. Este dominó, transformó lo que era una nación próspera y abundante en un lugar lleno de necesidad y miseria. No contento con esto, Gato aterrorizó a la población, ejecutando públicamente a aquellos que se oponían a él, con la intención de que no apareciera ningún héroe. Entre sus víctimas se encontraba Kaiza, alguien que intentó enfrentarse a Gato y que era considerado un héroe por todos. Su trágica humillación serviría para que no apareciera otro héroe, eliminándolo ante los ojos de la gente, incluido de su pequeño hijo. Eso marcó un antes y un después. Kaiza representaba su mundo, era la encarnación de sus sueños y aspiraciones. Gracias a él, y nadie aprendió a creer en el heroísmo. Algo bastante curioso, dado a que él mismo se consideraba un cobarde llorón. Sin embargo, la muerte de su papá fue un suceso tan traumático que transformó su percepción sobre el coraje y la lucha, que pasaron de ser objetos de admiración a ser motivos de desprecio. Para él, si algo quedó muy en claro, fue que ser un héroe no vale la pena. No vale la pena pelear. No vale la pena levantarse, no vale la pena luchar. Lo único que queda es no hacer nada. Este no es un detalle menor, porque está su abuelo, quien lidera un proyecto de construcción del puente, que conectará su país con el exterior, con la esperanza de que la felicidad vuelva a sus habitantes, y así ellos, incluido su nieto, tengan fe. Aún después de las amenazas de Gato, él no se rindió, se mantuvo firme. Y Nadi, por su parte, pasaba el tiempo llorando, sosteniendo el único recuerdo que le quedaba de Kaiza, sumido en una amargura, ya que el mundo lo obligó desde una temprana edad a comprender que ser héroe conlleva riesgos. En su pensamiento, él llegó a la conclusión de que Kaiza nunca debió asumir tales riesgos, pues si se hubiera rendido desde el inicio, aún estaría a su lado. Pero no, Kaiza no era ese tipo de persona. A pesar de ser alguien común que no poseía nada extraordinario, aún así llevaba una determinación ardiente en su interior. Si se hubiera rendido, le había transmitido a su hijo una lección equivocada. Él peleó y lamentablemente perdió. Y nadie nunca entendió realmente el sacrificio de su papá. No logró comprender que él era su legado, el legado de esa valentía que le había heredado. Esa esencia se había destruido por su débil inocencia. ¿Y cómo culparlo? ¿Cómo condenar a un niño que simplemente quiere estar con su papá? Por eso, cuando ve a Naruto tras tanto entrenamiento, no puede evitar estallar del enojo. No puede comprender cómo es que hay gente así, que sea tan ingenua como para enfrentarse a Gato, lo que equivale hacia una muerte segura. Y nadie menosprecia totalmente el esfuerzo de los demás, ya que para él no vale la pena. El Uzumaki en respuesta, y con furia, le decrimina con palabras contundentes, diciéndole que deje de quejarse. Y sí, esto no demuestra nada, solo son intercambios de ideas sin argumentos sólidos. Pero es que Naruto, al igual que Kaiza, siempre luchan bajo la premisa de no rendirse. Esto lógicamente hace que nadie se sienta peor, por lo que Kakashi decide hablar con él, ya que así como no podemos condenar a Inadi por su dolor, tampoco podemos hacer lo mismo con Naruto. Kakashi le dice lo que ya sabemos, que Naruto es un huérfano, que ha vivido toda su vida en soledad. Sin embargo, nunca se ha visto a sí mismo como una víctima, nunca lo ha visto quejarse. Y tal vez sea eso lo que Naruto observa en Inadi, que posiblemente sea un reflejo de lo que alguna vez fue. Un niño llorón que le echaba la culpa al mundo
Pero como bien señala Kakashi, llegó un momento que se cansó de llorar y decidió hacer algo al respecto. Las palabras destructivas que le dirigió al pequeño probablemente se las había repetido a sí mismo cientos de veces, convirtiéndose así en una parte esencial para su propio proceso de crecimiento. Luego, como sabemos, el equipo 7 se dirige al puente junto con Tazuna, y su ausencia es rápidamente aprovechada por los secuaces de Gato, quienes planeaban secuestrar a la mamá de Inari. Y es en esta situación, recordando los sucesos del día anterior, es cuando el espíritu de lucha de Inari se reactiva. Aunque el niño, por obvias razones, no tenía oportunidad contra ellos, es entonces cuando el Uzumaki deslumbra al pequeño con su Kagebunshin, venciendo fácilmente a los secuaces de Gato. Esta experiencia mejora su relación y, como niños que son, rápidamente olvidan su discusión y se hacen amiguitos. El pequeño le dice a Naruto que va a ser valiente y que dejará de ser un llorón, aunque él lo dice entre lágrimas. Y es justamente este aspecto del llanto que me parece hiper fundamental para este inicio, ya que no nos está diciendo que llorar sea algo malo o que te hace débil. Nos comunica que no debemos vivir en sometimiento, que hay que luchar por lo que pensamos que es correcto, por un futuro mejor, por tu libertad. Si luchas, puedes ganar o perder, pero si no haces nada, perderás. Eso es fijo. Tal vez no tu vida, pero sí tu dignidad. A diferencia en la mentalidad de Inari y los detonantes que impulsan a ambos momentos, es notable. Aunque en ambos casos se reafirma al pequeño como alguien frágil y sobre todo sensible. Considerando esto, el final del arco adquiere un peso mucho mayor, otorgando y desglosando puntos de vista hacia los personajes. La Sakura, quien se presenta como alguien débil, hasta tal punto que refleja este tema. En medio de sus lágrimas, revela la regla 25 de la normativa Shinobi, que prohíbe mostrar cualquier emoción sin importar la situación. Es esto que enfatiza la deshumanización que sufren los shinobi, que simplemente son herramientas más del montón, lo cual es un tema central de la saga. A través del llanto, Zabuza, a quien inicialmente vemos como un demonio malévolo que solo cumple su misión, alcanza un nivel más humano, demostrando que, a pesar de que el mundo intentó deformarlo y él mismo se esforzó a hacer un arma más del montón, jamás fue una herramienta. En este arco, el llanto se convierte en sinónimo de humanidad. Son dichos sentimientos que podemos demostrarle a los demás y a nosotros mismos, lo cual es lo que nos hace humanos. Después de esto, Zabuza obtiene la fortaleza necesaria para enfrentar al verdadero enemigo, el verdadero mal, Gato, quien finalmente acaba con su vida, liberando a este país. Y es por eso que, como te dije al comienzo del video, y nadie aparte de su importancia, es gracias a él que se nos presenta un personaje más, que es el llanto. Que bueno, a pesar de no ser ni un personaje, no sé ustedes, pero se siente, o por lo menos para mí, parte fundamental de esta saga. Da igual la forma. Cuando esos matones intentan saquear y hacer lo que quieran, esta vez son los habitantes del país de las olas que se levantan contra ellos. Esta vez están dispuestos a luchar, liderados por un valiente Inari. Aunque bueno, al final huyen asustados por Kakashi. Pero lo importante es que el pueblo decidió hacer algo al respecto. Esta vez no permitirán que les quite la fe. Tanto Inari como Zabuza habían vivido rendidos ante la opresión, hasta que un chico lleno de fuertes sentimientos les enseñó la verdadera fortaleza. Lo cual es irónico pensar que ese mismo chico, que al inicio de la saga se había quedado paralizado del miedo. Y antes de que me digas, Hotaku, no puede ser, te olvidaste de alguien muy importante. ¿Cómo no? Haku. Él era una persona más que se convirtió en una máquina de matar. Y es solo cuando Naruto rompe su máscara que podemos apreciar esta faceta oculta. En ese momento, él no siente felicidad por sí mismo, sino por Zabuza. En medio de la batalla, comienza a comprender su humanidad y se acerca lentamente a su compañero, lo cual comienza a nevar, con un copo de nieve derritiéndose en su ojo, deslizándose por su rostro y simulando como lágrimas de felicidad. Y con esto culmina la historia de estos dos humanos. Es importante destacar que este momento adquiere un significado aún más profundo si consideramos a Inari y al llanto. La construcción de esta temática permite que las lágrimas no sean simplemente un recurso dramático, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestra humanidad compartida.
Todos estamos en la misma sintonía, unidos en nuestras emociones. Y al finalizar el arco, los chicos se despiden como los niños que son. Y el país de las olas ha sido salvado por las lágrimas. Y nadie, quien ha madurado a lo largo del proceso, el cual Kaisa no se nos fue en vano, y el puente que lleva a su hogar de regreso a su esplendor ha sido bautizado con el nombre de un Yodón.